Nunca imaginé que unas cuantas líneas de código, algo que escribí en mi pequeña oficina en casa a las 3 de la mañana, serían la base de un imperio de 400 millones de dólares. Un imperio que no me pertenece. No nací en la riqueza. No crecí con conexiones familiares ni un camino fácil. Todo lo que tenía lo construí yo mismo. Yo era el tipo que se quedaba despierto toda la noche aprendiendo programación mientras mis amigos salían a beber. Yo era el tipo que aceptaba trabajos freelance de codificación solo para llegar a fin de mes. Y cuando la conocí, pensé que finalmente había encontrado algo real. Samantha. No era solo hermosa. Era inteligente, ambiciosa y muy leal. O al menos eso era lo que yo creía. Todavía recuerdo la noche en que me contó sobre la agencia de viajes de su padre, Whitmore Travel, que estaba en crisis. Gregory Whitmore estaba al borde de la quiebra. Su apellido era respetado en la industria, pero el respeto no pagaba las cuentas. Necesitaban un milagro y yo cometí la insensatez de proporcionárselo. Diseñé un software de reservas y logística inteligente basado en inteligencia artificial que no solo resolvió los problemas de su empresa, sino que también les permitió ahorrar tiempo y dinero. Revolucionó el funcionamiento de las empresas de viajes. Mi software agilizó todo: reservas de clientes, precios predictivos, ajustes de vuelos en tiempo real, asociaciones corporativas exclusivas. En un solo año, Whitmore Travel pasó de estar al borde de la bancarrota a convertirse en un imperio multimillonario. Debería haber sido un homenaje. Debería haber sido parte de ello. Pero el éxito no solo trae fortuna. También trae cambios de poder, y los cambios de poder revelan las verdaderas intenciones. Gregory siempre dejó en claro que yo no era uno de ellos. Solo eres un técnico, decía, restando importancia a mis contribuciones como si no hubiera salvado el legado de su familia. Pero, ¿Samantha? Ella era diferente. Al principio, ella estuvo a mi lado. Cuando el negocio estaba despegando, cuando el dinero empezó a llegar, me miró como si yo fuera el hombre más brillante del mundo. Éramos un equipo. Luego vino el primer cambio. En los eventos del sector, noté que ella empezó a presentarme de otra manera. Este es Noah, mi esposo. En lugar de esto, está Noah, la mente detrás del éxito de Whitmore Travel. Fue sutil, pero lo sentí. Luego vino el segundo cambio. Gregory empezó a contratar más ejecutivos. Hombres de negocios con currículums extensos y sonrisas perfectas. Las reuniones que yo solía dirigir empezaron a celebrarse sin mí. Se tomaron decisiones sin mi participación. Samantha me aseguró que se trataba simplemente de una estrategia comercial, que se estaban expandiendo en formas que no me concernían. Le creí. Luego llegó el cambio definitivo. Su nombre era Daniel King. La primera vez que lo conocí fue en una gala de viajes de Whitmore. Le estreché la mano, pensando que era un empleado más de la empresa. Me sonrió como si yo no fuera nada. Esa debería haber sido mi primera advertencia. ¿Pero la verdadera traición? Un año después de haber construido su imperio, descubrí que Samantha estaba comprometida con él. No salía con nadie. No pensaba dejarme. Comprometidos. Seguíamos casados. Yo había construido la fortuna de su familia solo para que me dejaran fuera como si fuera irrelevante. ¿Y lo peor? Nunca lo vi venir. Había pasado tanto tiempo trabajando, construyendo y asegurándome de que tuvieran éxito que no me di cuenta de que me estaban reemplazando. El golpe final llegó en una cena familiar. Yo ni siquiera quería ir, pero Samantha insistió. Será bueno para nosotros, dijo. Deberías escuchar los grandes planes que tenemos. Pensé que tal vez ya era hora. Tal vez por fin estaba recibiendo el respeto que merecía. Estaba muy equivocada. Gregory se puso de pie, levantó su copa y sonrió como un rey orgulloso. Mientras llevamos a Whitmore Travel a su próxima era, anunció, estoy orgulloso de presentar a nuestro nuevo director ejecutivo, Daniel King. Me quedé helado. Mi mente no podía procesarlo lo suficientemente rápido. Me volví hacia Samantha. Ella ni siquiera me miró. La empresa que construí, el imperio que creé, quedó en manos de otro hombre. Un hombre que no había hecho nada. La mesa estalló en aplausos. Sonrisas,
vítores, apretones de manos. Como si nunca hubiera existido. No podía respirar. Me obligué a ponerme de pie. ¿Qué? Se me quebró la voz, pero seguí adelante. ¿Qué demonios es esto? Gregory ni siquiera tuvo la decencia de actuar sorprendido. Se rió entre dientes, metió la mano en su billetera y sacó un billete nuevo de $100. Lo sostuvo entre sus dedos y me lo arrojó como si yo fuera un mendigo. Este es tu valor real, Noah, dijo. Acéptalo y sigue adelante. El mundo se volvió borroso. La humillación era como una daga en mi pecho. Miré a Samantha una última vez. ¿Lo sabías? Aún así, ella no me miró a los ojos. Ese silencio fue mi respuesta. No discutí, no supliqué, simplemente me fui. Pero mientras salía por la puerta, un pensamiento me ardía en la mente, no tenía ni idea de lo que se avecinaba. Me senté en mi auto, agarrando el volante con tanta fuerza que mis nudillos se pusieron blancos. Todavía resonaban en mis oídos los sonidos de las risas y el tintineo de las copas en el interior de la mansión Whitmore. Estaban celebrando. Celebrando mi humillación. Sentí un vacío en el pecho, como si me hubieran destripado por dentro. Yo había construido ese imperio, les había dado todo, y ellos me habían dejado de lado como si fuera chatarra. ¿Y lo peor? Samantha ni siquiera me miró. ¿Cuánto tiempo hacía que lo sabía? ¿Había estado planeando esto con ellos desde el principio? ¿Hubo algún momento de vacilación? ¿Se sintió culpable alguna vez? Exhalé lentamente, obligándome a pensar racionalmente. Si reaccionaba con ira, les daría exactamente lo que querían, un tonto desesperado y derrotado que mendigaba sobras. No, no estaba mendigando. Pero necesitaba entender cómo sucedió esto. El juego de la familia Whitmore. Al mirar atrás, me di cuenta de que la familia Whitmore nunca me había aceptado realmente. Al principio, fueron pequeños microrrechazos sutiles reunidos en forma de comentarios casuales. Gregory bromeaba, trabajas con ordenadores todo el día, ¿qué sabes de negocios de verdad? Marta, su mujer, sonreía, siempre educada, siempre tranquila. Pero sus ojos decían basta. Lo veía todo. Ella sabía lo que estaban haciendo. ¿Y Samantha? Ella había sido mi mayor apoyo, hasta que el dinero lo cambió todo. El éxito expuso quiénes eran realmente. El primer contrato importante que firmamos. Una asociación exclusiva con Elite Travel Concierge Services fue el punto de inflexión. Recuerdo la forma en que Gregory me miró cuando firmamos ese acuerdo. Me estrechó la mano, forzó una sonrisa, pero sus ojos decían, este chico es una amenaza. El momento en que Whitmore Travel tuvo demasiado éxito, el momento en que pasó de ser una empresa familiar en dificultades a una potencia dominante, fue el momento en que me volví desechable. Ya no me necesitaban. O al menos eso era lo que pensaban. Un lugar en la mesa, pero nunca un lugar. Lo peor de todo no era la traición en sí. Así lo hicieron. Me permitieron sentarme en su mesa, me permitieron construir su fortuna, me permitieron pensar que era parte de su historia de éxito, solo para reemplazarme cuando les convenía. Cuando estaba diseñando su software, pasé noches sin dormir asegurándome de que todo funcionara sin problemas, integrando asociaciones, optimizando la eficiencia de costos y estructurando contratos que garantizarían la expansión de Whitmore Travel durante décadas. Gregory nunca entendió el poder de lo que yo había construido. Y ahora, Daniel King estaba sentado en la silla que yo me había ganado. Había visto la forma en que me sonreía durante esa cena. No había hecho nada para merecer esa posición, pero Gregory le entregó todo en bandeja de plata. Samantha, ella lo había elegido. ¿Por qué? ¿Por el dinero? ¿Por el estatus? ¿O me había vuelto invisible para ella? No. No se trataba solo de dinero, sino de poder. Gregory quería a alguien a quien pudiera controlar, y yo nunca fui esa persona. Había construido algo demasiado poderoso y eso lo aterrorizaba. Así que me lo quitó. Daniel. El hombre que me quitó la vida. Apreté la mandíbula mientras pensaba en Daniel King. ¿Quién era? ¿De dónde había salido? No era un tipo cualquiera.
Gregory lo había estado preparando durante meses, trasladando lentamente mi rol a sus hombros sin que yo me diera cuenta. En las reuniones de negocios, comencé a notar pequeños cambios. Daniel comenzó a responder preguntas dirigidas a mí. Le dieron acceso a documentos privados de la empresa. Asistió a reuniones con inversores, reuniones a las que no me habían invitado. Y luego, Samantha. Había estado demasiado ocupado trabajando como para darme cuenta de que ella había seguido adelante frente a mí. Los viajes de negocios, las noches largas, el cambio repentino en la forma en que hablaba de mí con los demás. Pensé que simplemente estábamos pasando por un momento difícil. Pero la verdad fue peor. Ella ya lo había elegido. La cena familiar que me destruyó. Sentado a la mesa esa noche, me sentí fuera de lugar, como un invitado no deseado en mi propio funeral. Gregory levantó su copa. Mientras llevamos a Whitmore Travel a su próxima era, me enorgullece presentar a nuestro nuevo director ejecutivo. Daniel King. Creo que lo escuché mal. El mundo se inclinó. Los sonidos a mi alrededor se desvanecieron. El aire se sentía demasiado denso. Daniel sonrió como si hubiera ganado un gran premio, como si se hubiera ganado esto. Miré a Samantha, pero ella ni siquiera me miró. Nunca me había sentido más sola en mi vida. Entonces Gregory metió la mano en su billetera, sacó un billete de $100 y me lo arrojó. Este es tu valor real, Noah. Cógelo y sigue adelante. Rises. Aplausos. Celebración. No solo me estaban reemplazando, me estaban humillando. Ni siquiera recuerdo cómo salí de allí. Lo único que recuerdo es el sonido de los latidos de mi corazón resonando en mis oídos. El viaje que lo cambió todo. Miré mi propio reflejo en el espejo retrovisor del auto. Por primera vez en mi vida, me vi con claridad. No era Noé, el genio de la tecnología que construyó un imperio. No era el esposo devoto que sacrificó todo por amor. Yo era un tonto. Un tonto que había dado a sus enemigos las herramientas para destruirlo. Podía oír la voz de Gregory en mi cabeza. Los números en una pantalla no construyen un imperio. Él pensaba que mi software eran solo números. Pensaba que yo no era más que una herramienta. Estaba equivocado. Muy equivocado. Porque lo que Gregory nunca se había preocupado por entender, lo que Samantha y Daniel no habían logrado reconocer, era que todo el imperio de viajes de Whitmore se basaba en una sola cosa. Mi software. Y mientras estaba sentado en ese auto, algo dentro de mí cambió. Había pasado años asegurándome de que cada contrato, cada acuerdo de software, cada acuerdo de licencia fuera hermético. Gregory había ignorado toda la letra pequeña. Nunca se había molestado en leer los detalles. Pero yo sí. Saqué mi teléfono, abrí mi computadora portátil y comencé a buscar entre los archivos. Entonces lo encontré. Una clase. Una sola clase. Me quedé mirando las palabras en mi pantalla. Toda la infraestructura digital de Whitmore Travel, incluido el software que manejaba sus operaciones multimillonarias, en realidad no era propiedad de Whitmore Travel. Tenía licencia y era mío. El corazón me latía con fuerza en el pecho. Había pasado años creyendo que no tenía poder, que solo era un tipo al que habían utilizado, pero ese no era el final de mi historia. Este fue el comienzo de mi venganza. Exhalé lentamente, con los dedos suspendidos sobre el teclado. Luego, con una calma que no había sentido en semanas, escribí el correo electrónico que lo cambiaría todo. No dormí esa noche. ¿Cómo podría hacerlo? Cada segundo que pasaba parecía una cuenta regresiva hasta el momento en que lo perderían todo. El momento en que despertarían y se darían cuenta de que el imperio que me robaron se construyó sobre tierra prestada. Y estaba a punto de recuperarlo. Sentado en mi escritorio, el resplandor de la pantalla de mi computadora portátil iluminaba la habitación oscura. El aire estaba cargado con el aroma del café, lo único que me mantenía despierto. Mis dedos se posaron sobre el teclado mientras releía el correo electrónico por 10ª vez. Para Gregory Whitmore, Daniel King, Junta Ejecutiva de Whitmore Travel. Asunto: rescisión del contrato de licencia de software. Lo había explicado todo en términos legales precisos.
Toda la infraestructura de Whitmore Travel, el sistema de reservas, el software de gestión de clientes, la inteligencia artificial predictiva, el algoritmo de alianzas, todo estaba construido sobre mi software. El acuerdo de licencia expiró a medianoche. No habrá renovación. A partir de las 9 de la mañana, Whitmore Travel no tendrá acceso a sus operaciones digitales. No habrá prórrogas. No hay segundas oportunidades. Me quedé sobre el botón de enviar y tomé una última bocanada de aire. No era enojo. No fue un acto imprudente ni emocional. Fue justicia. Hice clic en enviar. Luego me recliné en mi silla y me quedé mirando la pantalla. Ya está. El momento me pareció casi anticlimático. No hubo fuegos artificiales ni aplausos, solo un correo electrónico silencioso que navegó por el ciberespacio. Un correo electrónico que quemaría un imperio hasta los cimientos. Por primera vez en semanas, sonreí. La mañana en que lo perdieron todo. Me desperté exactamente a las 8:45 de la mañana. No porque puse una alarma, sino porque mi cuerpo lo sabía. A las 9 de la mañana, Whitmore Travel estaría en caída libre. Me tomé mi tiempo para prepararme y elegí un traje azul marino oscuro, el mismo que había usado en mi última reunión con inversores en Whitmore Travel. La reunión en la que, sin saberlo, había presentado estrategias que luego Daniel King se atribuiría. Hoy no. Salí de mi apartamento sintiéndome más ligero que en meses. Cuando llegué a la sede de Whitmore Travel, el caos ya había comenzado. El colapso comienza. Lo primero que noté cuando entré al vestíbulo fue el pánico absoluto. Los teléfonos no paraban de sonar. Los empleados susurraban frenéticamente y sus ojos se dirigían rápidamente hacia las oficinas ejecutivas. Una recepcionista estaba llorando y miraba fijamente la pantalla de su computadora como si la hubiera traicionado personalmente. Pasé junto a ellos y me dirigí directamente a la sala de juntas. En el interior, la guerra ya había comenzado. Gregory gritaba por teléfono, con la cara roja de frustración. Daniel estaba de pie junto a él, escribiendo furiosamente en su computadora portátil. Samantha también estaba allí, sentada en la larga mesa de conferencias, con los brazos cruzados con fuerza. Parecía asustada. Inténtalo de nuevo. Gregory le gritó a alguien por teléfono. Arréglalo, maldita sea. No es un error técnico. Daniel espetó, frotándose la sien. Es un apagado de todo el sistema. Todo nuestro backend está desconectado. ¿Y por qué diablos es eso?, exigió saber Gregory. Daniel dudó. Él sabía por qué. Fue entonces cuando entré en la habitación. El momento en que se dieron cuenta de la verdad. Todas las cabezas se giraron hacia mí. Se hizo el silencio. Gregory entrecerró los ojos. ¿Qué estás haciendo aquí? Sonreí. Oh, solo vine a revisar mi software. Daniel se puso rígido. Samantha inhaló profundamente. Sabía lo que se avecinaba. Gregory se burló. ¿Tu software? Ahora somos dueños de todo el sistema. Me reí entre dientes. ¿Y tú? Me incliné hacia adelante y apoyé las manos en la mesa de conferencias. Porque desde mi punto de vista, Whitmore Travel no es dueña de nada. Saqué una hoja de papel del bolsillo de mi chaqueta y la deslicé sobre la mesa. Era una copia del contrato de licencia original. Gregory lo cogió rápidamente y escudriñó el texto. Su rostro palideció. Nunca te lo creíste, dije con voz tranquila. Usted lo autorizó y, a partir de la medianoche, esa licencia expiró. Gregory arrojó el papel sobre la mesa. ¿Hijo de puta? Cuidado, lo interrumpí, ladeando la cabeza. No es prudente insultar a la única persona que puede arreglar tu desastre. Silencio. Prácticamente podía oír cómo giraban los engranajes en sus cabezas. Daniel, el chico de oro, el sustituto elegido a dedo, miraba fijamente al suelo. Parecía un hombre que acababa de darse cuenta de que se estaba ahogando. ¿Samantha? Se agarraba a los apoyabrazos de su silla como si fuera a desplomarse. ¿Y Gregory? Todavía era demasiado orgulloso para admitir la verdad. ¿Crees que esta pequeña artimaña nos arruinará? Se burló.
Reconstruiremos. Me reí de verdad. ¿Reconstruir? ¿Sin un sistema funcional? ¿Sin sus socios? ¿Sabes siquiera lo que está sucediendo fuera de esta sala de juntas? Hice un gesto hacia las ventanas. Toda la base de datos de clientes de Whitmore Travel estaba inaccesible. Todos los contratos con los socios estaban congelados. Todas las reservas, cancelaciones y planes de viaje estaban en el limbo. Nadie confiaba en una empresa sin infraestructura. Esto no fue solo un contratiempo. Fue un evento de nivel de extinción. Gregory abrió la boca para discutir, pero sonó su teléfono. Observé mientras respondía, escuché y luego se desplomó en su silla. Otro cliente se había ido. Otro negocio perdido. Whitmore Travel estaba muerta. La súplica de Samantha. Samantha finalmente habló. Su voz era suave, casi frágil. Noah, por favor. No tienes por qué hacer esto. Me volví hacia ella, sorprendido. ¿Hacer qué? Destruirnos. Su voz se quebró. Has dejado claro tu punto de vista. ¿Destruirte? ¿A mí? Me incliné más cerca. ¿Samantha? No destruí nada. Simplemente me dejé llevar. Sus ojos brillaban con algo que no podía identificar. ¿Arrepentimiento, tal vez? ¿Miedo? Ya no importaba. Había pasado años pensando que necesitaba la aprobación de su familia. Ahora me daba cuenta de que ellos me necesitaban. Y no los necesitaba para nada. El golpe final. Gregory finalmente me miró. ¿Qué quieres?, preguntó. La desesperación en su voz era deliciosa. Sonreí. Ya lo tengo. Frunció el ceño. ¿Qué? Hice un gesto hacia la habitación. ¿Esto? Verte darte cuenta de que cometiste el mayor error de tu vida. Eso era todo lo que necesitaba. Luego me di la vuelta para irme. Cuando llegué a la puerta, me detuve y miré por encima del hombro. Greg. Saqué algo de mi bolsillo, el billete de $100 que me había tirado durante la cena. Volví a la mesa, lo puse delante de él y sonreí. Este es su valor real. Luego me fui, dejándolos ahogarse en las ruinas de su codicia. No manejé directo a casa. Necesitaba tiempo para procesar lo que acababa de pasar, para asimilarlo todo. Lo había logrado. Gregory, Samantha, Daniel, todo el imperio Whitmore, estaban acabados. ¿Y lo mejor? No moví un dedo en señal de rabia. No hacía falta. Se destruyeron a sí mismos en el momento en que me subestimaron. En el momento en que pensaron que podían reemplazarme, me detuve en un estacionamiento tranquilo frente al mar, con el horizonte de la ciudad brillando al otro lado del río. El viento era cortante y atravesaba mi chaqueta, pero apenas lo sentí. Mi mente estaba demasiado viva. Todavía vibraba por todo lo que había sucedido. Por primera vez en meses, yo no era el hombre que estaba de pie en las sombras, esperando a que lo reconocieran. Yo era el hombre que acababa de quemar un imperio y se marchó sonriendo. Y, sin embargo, no había una alegría abrumadora, ni euforia, solo silencio. Me apoyé en mi coche, mirando cómo el agua ondulaba bajo el tenue resplandor de las farolas. La ciudad seguía en movimiento, ajena al caos que había desatado hacía apenas una hora. El viaje a Whitmore estaba muerto. Debería haber sentido algo más, pero no fue así. Me sentí vacía. El precio de la traición. Durante años, había puesto todo en esa empresa. Mi tiempo, mis ideas, mi experiencia. No por dinero, aunque el dinero era mucho dinero. No por estatus, aunque lo había ganado. Lo hice porque creí en ellos. Creí en Samantha. Creí que estaba construyendo un futuro para nosotros. No era un niño ingenuo que pensaba que el amor por sí solo podía sostener un matrimonio, pero sí pensaba que el respeto y la lealtad sí podían. Confianza. Y aún así, Samantha lo había tirado todo por la borda por un hombre con un traje mejor y un apellido que su padre aprobaba, Daniel King. Él era la versión refinada de mí, el tipo que Gregory podía exhibir como su yerno ideal. ¿Y Samantha? Ella había aceptado.
¿Cuándo había comenzado? ¿Cuánto tiempo había estado planeando esto? ¿Alguna vez se había sentido culpable? Cerré los ojos, dejando que el aire frío de la noche me quemara la piel mientras intentaba alejar esos pensamientos. Ya no podía permitirme pensar más en ella. Había tomado su decisión y ahora había perdido. La realidad del poder. Mi teléfono vibró en mi bolsillo. Lo saqué y miré la pantalla. Número desconocido. Sabía quién era antes de contestar. Hola, Greg. Un largo silencio. Luego un suspiro. Tú ganas. La voz de Gregory sonó ronca, desprovista de su arrogancia habitual. Sonreí. Lo sé. Más silencio. Entonces, nos vemos. Me reí entre dientes. ¿Por qué? Ya sabes por qué. No hacía falta que lo dijera. Gregory Whitmore había pasado su vida controlando a la gente. Había construido todo un negocio asegurándose de que nadie fuera más poderoso que él. Y ahora, tenía que tragarse su orgullo y acudir a mí en busca de ayuda. Debería haberlo dejado ahogarse. Pero algo en ese momento me pareció demasiado perfecto. Miré mi reloj. Mañana por la mañana. 10 de la mañana. Mi oficina. Otra pausa. Luego, de mala gana, dijo, bien. Colgó. Guardé el teléfono y sacudí la cabeza. Mañana iba a ver a un rey pedir clemencia. La noche más larga de mi vida. Intenté dormir. No pude. No porque estuviera ansioso ni porque no estuviera seguro de lo que vendría después. Fue porque mi mente no dejaba de dar vueltas. Me senté en el sofá, con un vaso de whisky medio vacío en la mano, mirando la pared. Todo por lo que había trabajado se había ido. No solo la empresa. No solo el matrimonio. La vida que creía que tenía. Había pasado años persiguiendo un futuro que no existía. Había sido un fantasma en mi propia historia. ¿Pero ahora? Ahora era yo quien escribía el final. Abrí mi computadora portátil y busqué los contratos, los acuerdos de propiedad y cada una de las cláusulas legales que Gregory había ignorado. Solo quedaba una cosa por hacer. Algo que garantizaría que Whitmore Travel nunca se recuperara. Mis dedos se movieron rápidamente y enviaron un último correo electrónico, no a Gregory ni a Samantha, sino a todos los inversores. A cada cliente, a cada socio que alguna vez confió en Whitmore Travel. Se lo conté todo. La verdad sobre su caída. La expiración legal de sus derechos de software. Y lo más importante, el lanzamiento de mi nueva empresa, Carter Global Solutions. Para cuando Gregory y yo nos sentáramos mañana, ya sería demasiado tarde. Apagué mi portátil, tomé el último sorbo de whisky, y por fin, me dormí. La mañana después de la caída. Llegué a mi nueva oficina exactamente a las 9:45 de la mañana. No era un rascacielos enorme con mi nombre. Todavía no. Era un ático tranquilo y elegante en el centro de la ciudad. Pequeño, pero mío. Gregory ya me estaba esperando en la sala de conferencias cuando entré. El hombre que una vez se burló de mí, que me arrojó un billete de $100 como si fuera una broma, ahora era una sombra de sí mismo. Tenía los ojos hundidos y su habitual sonrisa confiada había sido reemplazada por algo que sospechosamente parecía miedo. Me senté frente a él y apoyé las manos sobre la mesa. Hablar. Exhaló y se frotó las sienes. Ya me has dicho lo que querías decir. Lo sé. No tenías por qué hacer esto. Incliné la cabeza. ¿No? Podrías haberte ido, murmuró. Me reí. Una risa profunda y genuina. ¿Te refieres a la que esperabas que hiciera? No respondió. Me alejé, Greg, continué. Nunca imaginaste que me alejaría con todo. Silencio. Entonces, la última súplica, ¿qué quieres? Ahí estaba. El momento de la rendición. Me recliné en mi silla y lo estudié. Ya lo tengo. Frunció el ceño. ¿Qué significa eso? Metí la mano en mi bolsillo y saqué el mismo billete de $100 que me había tirado esa noche. Lo deslicé por la mesa hacia él. Esto, dije sonriendo.
Este es tu valor real. Gregory miró el billete. Sus manos temblaban cuando lo recogió, el peso del momento finalmente se hizo sentir. Me puse de pie y me ajusté la chaqueta. Greg, construiste tu vida en torno al poder. En torno al control de la gente. Pero el poder es una cuestión de poder, solo lo tienes hasta que alguien más fuerte decide quitártelo. Me di la vuelta para irme. Antes de salir, miré hacia atrás una última vez. Gregory seguía sentado allí, mirando la factura, como si no pudiera creer que así había terminado su historia. Salí a la luz del sol de la mañana. Y por primera vez en mi vida me sentí libre. A la mañana siguiente me desperté sintiéndome más ligero que en años. Sin ninguna carga. No había expectativas. Nadie estaba esperando para aprovecharse de mí. Whitmore Travel se había ido. Me quedé en la cama un momento, mirando el techo, escuchando los sonidos distantes de la ciudad que despertaba afuera. Había pasado tantos años trabajando, construyendo, demostrando mi valía, solo para ser descartado como si no fuera nada. ¿Pero hoy? Hoy, yo era el hombre que lo había recuperado todo. Cogí el teléfono y revisé mis correos electrónicos. Como era de esperar, el caos seguía reinando. Había decenas de mensajes sin leer. Llamadas de números desconocidos. Solo el asunto del mensaje me decía todo lo que necesitaba saber. Urgente. Whitmore Travel se enfrenta a una reacción negativa de los inversores. Solicitud de los medios. ¿Cerró Whitmore Travel? Los directores ejecutivos buscan soluciones alternativas. ¿Te interesa una reunión? Sonreí. La industria ya estaba cambiando. Me levanté de la cama, me estiré y me dirigí a la cocina. El olor a café llenó el aire mientras me servía una taza y miraba las noticias de la mañana en mi tableta. Allí estaban. Noticias de último momento. La agencia de viajes Whitmore se desmorona tras un desastre de licencias de software. El rostro de Gregory apareció en la pantalla, con expresión tensa por la frustración mientras hacía una declaración fuera de la sede de la agencia de viajes Whitmore. Esto no es más que un revés temporal. Estamos trabajando diligentemente para restablecer las operaciones y garantizar a nuestros clientes que Whitmore Travel seguirá brindando el más alto nivel de servicio. Me reí entre dientes. Mentiras. No había forma de solucionarlo. Su infraestructura había desaparecido. ¿Su reputación? Destrozada. Y sin mi software, Whitmore Travel no era más que una agencia de viajes obsoleta y disfuncional que intentaba sobrevivir en un mundo digital. Pero no sobrevivían, sino que morían. Y el mundo estaba observando lo que sucedía en tiempo real. Apagué la tableta y terminé mi café. Era hora de hacer mi siguiente movimiento. El cambio de poder. A las 10 de la mañana ya estaba en mi nueva oficina, un elegante ático con vistas a la ciudad. Carter Global Solutions. Mi empresa. Mi futuro. Y a diferencia de Whitmore Travel, esto se construyó enteramente según mis términos. Nadie me socavó. Nadie me robó mis ideas. Me senté en mi escritorio y revisé mi calendario. Ya se estaban preparando reuniones. Una empresa de Fortune 500 estaba interesada en integrar mi software en su división de viajes corporativos. Una empresa de inversión que se ofreció a respaldar mi expansión. Una importante empresa tecnológica que quería negociar una posible compra. Había pasado años haciendo de Whitmore Travel una potencia. Ahora me estaba asegurando de que nunca más volvieran a ser relevantes. El mensaje de Samantha. Justo cuando estaba revisando los contratos, mi teléfono vibró. Un mensaje de Samantha. Miré su nombre en la pantalla y apreté la mandíbula. No había sabido nada de ella desde aquella noche en la sala de juntas. Como había visto cómo su mundo se desmoronaba, debería haberla ignorado. Pero la curiosidad ganó. Abrí el mensaje. Noah, ¿podemos hablar? Hablar. Después de todo. Después de que ella se quedó junto a Gregory mientras me borraban. Después de que se sentó en silencio mientras otro hombre ocupaba mi lugar. Me recliné en mi silla, agarrando mi teléfono. Por un momento, pensé en responder. Preguntarle por qué. ¿Por qué lo había hecho?
¿Por qué me había abandonado tan fácilmente? Si es que alguna vez me había amado de verdad. Pero entonces me di cuenta de algo. Ya no me importaba. Samantha era parte de mi pasado. No tenía ningún interés en darle espacio en mi futuro. Borré el mensaje, luego bloqueé su número y así, sin más, desapareció. La muerte de Whitmore Travel. Al mediodía, mi teléfono sonaba sin parar. Inversores, periodistas, directores ejecutivos, todos querían un pedacito de mí. Pero solo me interesaba una llamada, un contacto de un importante conglomerado de viajes, uno de los mayores competidores de Whitmore Travel. Hagámoslo oficial, le dije. Compremos sus activos restantes. Tomemos lo que quede. Una pausa. Luego una risa. ¿Realmente quieres que estén muertos, no? Sonreí. Ya lo están haciendo. Una hora después, la noticia llegó a los mercados. Los competidores de Whitmore Travel habían absorbido oficialmente sus contratos restantes. ¿El imperio de Gregory? Había desaparecido. ¿El apellido Whitmore? Una reliquia del pasado. Me recliné en mi silla y observé cómo se desarrollaban las noticias. Este fue el último clavo en el ataúd. La familia Whitmore había pasado años creyendo que eran intocables. Hoy, conocieron la verdad. Nadie es intocable. Especialmente cuando se cruzan con el hombre equivocado. El sabor de la victoria. Esa noche, me senté en mi oficina y contemplé la ciudad. El viaje a Whitmore había terminado. Samantha había dejado de ser parte de mi vida. Gregory había sido humillado sin remedio. ¿Y Daniel King? Había desaparecido. Lo último que supe es que había huido de la empresa en cuanto las cosas empezaron a desmoronarse, dejando a Gregory solo para que se ocupara del desastre. Típico. Un hombre que nunca ha construido nada nunca sabe cómo luchar por ello. Me serví un trago, el líquido ámbar brillaba bajo las luces de la oficina. Por primera vez en años, estaba exactamente donde debía estar. No entre las sombras. No esperando a que me reconocieran. Pero en la cima. ¿Y lo mejor? Lo hice sin ellos. Gregory me había dicho una vez que los números en una pantalla no construyen un imperio. Tenía razón. Un hombre lo hace. Y esta noche, levanté mi copa por el hombre que nunca los necesitó. Al hombre que se alejó de la traición, la humillación y el desamor y construyó algo aún más grande. A mí. Noah Carter estaba muerto. Y en su lugar, por fin se había levantado el verdadero rey. A la mañana siguiente, me desperté en un silencio absoluto. No más estrés. No más viajes a Whitmore que me agobiaran. No más esperas por un reconocimiento que nunca llegaría. Respiré profundamente, mirando fijamente el techo por un momento antes de sacar las piernas de la cama. Me estiré, con los músculos doloridos por la tensión que había vivido dentro de mí durante demasiado tiempo. Hoy era diferente. Hoy no me desperté sintiéndome como si tuviera algo que demostrar. Ya lo había demostrado. ¿El imperio que construí para ellos? Había desaparecido. ¿El imperio que estaba construyendo ahora para mí? ¿Prosperaba? Y ahora, las personas que me traicionaron estaban exactamente donde merecían estar, luchando entre las ruinas de su codicia. Tomé mi teléfono y revisé mis correos electrónicos, desplazándome por el interminable torrente de mensajes. Propuestas de inversores. Ofertas de adquisición. Solicitudes de entrevistas para los medios. Sonreí mientras tomaba un sorbo de mi café matutino, tomándome mi tiempo. Por una vez, el mundo me estaba esperando. Pero entonces, cuando estaba a punto de dejar el teléfono, algo me llamó la atención, un nuevo mensaje. De Gregory Whitmore. Exhalé y sacudí la cabeza. Esto debería ser bueno. Lo abrí con un golpecito. Asunto, hablemos. Noah, tenemos que hablar de esto. Tiene que haber una manera de arreglar lo que pasó. Admito que te subestimé, pero aún podemos resolverlo. Seamos razonables. Dime tus términos. Gregory Whitmore. Me recliné y miré las palabras en la pantalla. Dime cuáles son mis condiciones. ¿De verdad pensó que esto era una negociación?
Me reí entre dientes y dejé el teléfono. Gregory todavía no lo entendía. Ya no se trataba de hacer un trato, ni de dinero, ni de contratos, ni de juegos de poder. Se trataba de verlo derrumbarse. Y ya casi había llegado. La caída en desgracia de Gregory. Al mediodía, las noticias se habían vuelto oficialmente en su contra. Me senté en mi oficina del ático y miré los últimos informes comerciales en la pantalla plana. Whitmore Travel enfrenta pérdidas irrecuperables. Gregory Whitmore no logra retener a los inversores en medio de la crisis. De un imperio de $1.000 millones a las ruinas. ¿Qué le espera a la familia Whitmore? Hace unos días, Gregory estaba en la cima del mundo. Un hombre al que todos en la industria temían. Ahora sí que era un chiste. Me incliné hacia adelante, ajustándome los gemelos. Y estaba a punto de enterrarlo por completo. La sala de juntas terminó. A las 2 de la tarde en punto, Gregory entró en mi oficina. El hombre que antes me trataba como si fuera una herramienta desechable ahora estaba sentado frente a mí, con el rostro desprovisto de arrogancia. Esperaba que estuviera enojado. Esperaba más de esa bravuconería clásica de Whitmore. En cambio, parecía exhausto. Por primera vez desde que lo conocí, Gregory Whitmore parecía viejo. Vayamos al grano, dije inclinándome hacia atrás. ¿Quieres que te salve? Exhaló bruscamente, frotándose las sienes. Quiero hablar de una asociación. Algo que nos beneficia a ambos. Me reí. De hecho, me reí. ¿Una asociación? Gregory se tensó. Has dejado en claro tu punto, Noah. Ganaste. Pero los negocios son los negocios. ¿Sabes lo que te ofrezco? Incliné la cabeza. ¿Lo hago? Se inclinó hacia adelante y bajó la voz. Los viajes a Whitmore todavía tienen valor. Un nombre, un legado. ¿Un legado? Me burlé. Greg, lo único que queda del viaje a Whitmore es una cáscara quemada. Sus ojos se oscurecieron. No quieres trabajar conmigo, está bien. Pero, ¿de verdad quieres que el mundo te vea como un hombre que quema puentes en lugar de construirlos? Sonreí. Creo que el mundo está observando a un hombre que finalmente recuperó lo que era suyo. Gregory apretó la mandíbula. Estás cometiendo un error. No, me quedé allí, ajustándome la chaqueta. Cometiste un error al pensar que yo era solo un técnico. Fui hasta la puerta y la abrí. Ahora sal de mi oficina. Dudó un segundo, como si quisiera decir algo más. Pero luego se puso de pie, su orgullo le impidió seguir suplicando. Bien. Porque yo no le habría dado ni un carajo. El último clavo en el ataúd. Después de que Gregory se fue, volví al trabajo. Los viajes a Whitmore se estaban agotando. Todo lo que tenía que hacer era terminar el trabajo. Abrí mi lista de contactos e hice una última llamada. Un amigo con buenos contactos en los medios de comunicación. Alguien que me debía un favor. Lo mantuve simple. Tengo una historia para ti. A las 8 de la tarde, los titulares habían cambiado nuevamente. El exdirector ejecutivo de Whitmore busca asociarse con su exyerno y es rechazado. Ahora todo el sector lo sabe. Gregory estaba acabado. Los viajes a Whitmore nunca se recuperarían. ¿Y yo? Estaba apenas empezando. El fantasma de Samantha. Justo cuando estaba a punto de apagar mi computadora portátil, vi otro mensaje. Esta vez, no era de Gregory. Era de Samantha. Exhalé y me pregunté si debería abrirlo. Entonces la curiosidad me venció. Noah, ni siquiera sé por dónde empezar. No espero que me perdones. No lo merezco. Pero necesito que sepas que nunca quise esto. No así. ¿Podemos hablar? Hablar. Me quedé mirando la pantalla, con una extraña mezcla de emociones arremolinándose en mi interior. Debería haberme sentido satisfecho al verla arrepentida. Debería haberme sentido orgulloso. Pero en cambio, no sentí nada. Samantha había hecho su cama y ahora se estaba dando cuenta de lo fría que era sin mí. Esta vez ni siquiera lo dudé. Borré el mensaje. No hubo respuesta.
No hubo cierre. Porque algunas personas no lo merecen. Y Samantha Whitmore fue una de ellas. La última en reír. Mientras me reclinaba en mi silla, bebiendo un sorbo de whisky, me di cuenta de algo. Durante años, pensé que la venganza consistía en recuperar lo que me habían arrebatado, pero no era así. La venganza consistía en alejarme, completamente intacta, mientras las personas que me habían hecho daño ardían. Y esa noche, la familia Whitmore no era más que cenizas. Sonreí para mis adentros, contemplando la ciudad. No los necesitaba. Nunca los necesité. Y ahora, el mundo finalmente lo sabía. Las luces de la ciudad se extendían ante mí, titilando como diamantes dispersos en la noche. Estaba sentado en mi oficina del ático, con el peso del día sobre mis hombros. Pero por primera vez en años, no era el peso del fracaso. Era el peso de la victoria. El viaje a Whitmore había terminado oficialmente. ¿Gregory? Una reliquia del pasado. ¿Daniel? No se encuentra por ningún lado. ¿Samantha? Se arrepiente de cada decisión que tomó. Debería haber estado celebrando. Pero en lugar de eso, sentí algo inesperado. ¿Alivio? No. Vacío. Durante mucho tiempo había vivido esperando este momento. Había respirado venganza. Había planeado cada movimiento con precisión quirúrgica. ¿Y ahora? Ya no me quedaba nada por lo que luchar. Hice girar el líquido ámbar en mi vaso, observándolo reflejarse en la tenue luz de mi oficina. ¿Era esto todo? ¿Acaso esto era la venganza? El funeral de un imperio. A la mañana siguiente, salió el comunicado de prensa final de Whitmore Travel. Me senté y tomé un sorbo de café mientras aparecían los titulares. Whitmore Travel se declara en quiebra. El director ejecutivo Gregory Whitmore dimite. Whitmore, que en su día fue un gigante de $400 millones, se convierte en el mayor fracaso de la industria. Carter Global Solutions se hace con el control del mercado mientras el ex líder tecnológico asciende al poder. Eso último me hizo sonreír. Carter Global Solutions. Mi empresa. Mi nombre. Mi legado. Whitmore Travel no estaba muriendo. Estaba muerto. No había inversores ni clientes. No había futuro. Gregory había intentado jugar a ser rey. Ahora no era más que una nota al pie en un estudio de caso de una escuela de negocios sobre la avaricia corporativa. Salí de las noticias y revisé mis correos electrónicos. Más ofertas. Más promociones. Más encuentros. Había ganado. Y, sin embargo, ¿por qué seguía sintiendo que faltaba algo? El pasado llama a la puerta. Exactamente a las 11 de la mañana, mi secretaria llamó a mi oficina. Señor, alguien quiere verlo. Fruncí el ceño. ¿Quién? Dudo un momento. Luego, es Samantha. Me recliné en mi silla y exhalé lentamente. Samantha. No la había visto desde que salí de esa sala de juntas. Desde que se sentó allí en silencio mientras su padre me borraba de mi propio éxito. Y ahora estaba allí. Debería haberle dicho a mi secretaria que la despidiera. Debería haberla ignorado por completo. Pero en lugar de eso, dije, déjenla entrar. La puerta se abrió y allí estaba ella, Samantha Whitmore. Excepto que ya no era Samantha Whitmore. Parecía vacía. La mujer segura y poderosa que una vez estuvo a mi lado, ahora era una sombra de sí misma. Sus ojos estaban cansados, su rostro estaba pálido, por primera vez en su vida, parecía perdida. No me quedé de pie, no le ofrecí asiento, solo la miré. ¿Qué quieres, Samantha? Mi voz sonó fría, distante. Tragó saliva con fuerza y dio un paso adelante. Noah, por favor. Por favor. Repetí, inclinando la cabeza. ¿No fue eso lo que dije la noche que tu padre me traicionó? Y tú te quedaste allí sentada y no dijiste nada. Ella hizo una mueca. Cometí un error. Solté una breve carcajada. No. Tú tomaste una decisión. El silencio llenó la habitación. Ella se retorció las manos y miró hacia abajo. No espero que me perdones.
Tienes razón. Dije, recostándome en mi silla. No lo haré. Se le cortó la respiración, pero no me importó. Yo le había dado todo y ella no me había dado nada más que traición. La verdad sale a la luz. ¿Por qué estás aquí, Samantha?, pregunté finalmente. Ella dudó y luego susurró. Me equivoqué con respecto a Daniel. Sonreí. Por supuesto. Me preguntaba dónde había desaparecido Daniel después de que la empresa se derrumbara. Hacía días que no oía su nombre, pero ya lo sabía. Él te dejó, ¿no?, dije observándola con atención. Sus hombros se tensaron. No respondió. Esa fue toda la respuesta que necesitaba. Por supuesto, Daniel se fue. Daniel era un cobarde. En el momento en que las cosas empezaron a ir mal, él huyó. No era como yo. Nunca había construido nada. Nunca luchó por nada. Era solo un hombre que aprovechó una oportunidad. Y cuando la oportunidad se fue, él también se fue. Samantha parecía destrozada, pero yo no sentía nada. Noah, susurró, acercándose. No espero que volvamos a ser lo que éramos. Sé que eso es imposible. Pero necesito que lo sepas. Nunca dejé de amarte. La miré fijamente. Y luego hice algo que no esperaba. Me reí. Fuerte. Agudo. Auténtico. Porque la verdad es que finalmente lo vi. Samantha no me amaba. A ella le encantaba el poder, le encantaba el éxito, le encantaba estar con el hombre que ganaba. Y cuando pensó que Daniel era ese hombre, se alejó sin pensarlo 2 veces. Y ahora, estaba de vuelta. Porque yo estaba ganando otra vez. No por amor, sino por supervivencia. Y yo nunca volvería a ser su red de seguridad. Me puse de pie y me ajusté el traje. Samantha, déjame que te lo diga con claridad. Levantó la vista, esperanzada. Desesperada. Me incliné hacia ti y bajé la voz. No significas nada para mí. Se quedó sin aliento. Sonreí. Ya no más. Ella abrió la boca, pero yo ya me había dado la vuelta. Esta conversación ha terminado, dije. Cierra la puerta al salir. Y así, sin más, se fue. El último adiós. Volví a sentarme y exhalé lentamente. Eso fue todo. La última parte de mi pasado. ¿Se fue? Y por primera vez en mi vida, me sentí completamente libre. No más Whitmores. No más traiciones. No más fantasmas de lo que podría haber sido. Ya no era el hombre que dejaron atrás. Yo fui el primero en marcharse. Y mientras contemplaba mi imperio, Carter Global Solutions, mi futuro de $1.000 millones, finalmente entendí lo que era el verdadero poder. No era la venganza. Fue saber que nunca los había necesitado, para empezar. Tomé mi whisky y levanté el vaso hacia mi propio reflejo en la ventana. Hacia mí. Murmuré, sonriendo. Luego brindé por el hombre en el que finalmente me había convertido. A la mañana siguiente, me desperté con la mente despejada. No había emociones persistentes. No había fantasmas de mi pasado que reclamaran mi atención. Estaba acabado. Samantha se había ido de mi vida para siempre. Y el imperio de Gregory Whitmore no era más que una advertencia. Todo lo que había que decir ya se había dicho. Ahora era el momento de construir. Me duché, me puse un traje gris oscuro y entré en mi oficina. El horizonte de la ciudad se extendía ante mí. El mundo ahora era mío. No porque lo haya robado, sino porque me lo he ganado. Y no iba a perder ni un segundo más mirando atrás. El ascenso de Carter Global Solutions. A las 9 de la mañana, mi oficina estaba llena de energía. Carter Global Solutions no era solo una alternativa a los viajes de Whitmore. Era el futuro. En el momento en que Whitmore Travel se vino abajo, la industria recurrió a mí. Los clientes corporativos querían mi software. El mismo que construyó el imperio de Whitmore. Los grandes inversores querían entrar. Los medios de comunicación querían mi historia. Tenía reuniones programadas con algunos de los líderes empresariales más poderosos del mundo.
Y esta vez, no estaba sentado en su mesa como técnico. Era a mí a quien querían impresionar. Me recliné en mi silla y hojeé los titulares. Carter Global Solutions nombrada la empresa de más rápido crecimiento del año. El colapso de Whitmore Travel provoca un cambio de poder en la industria. El ex-líder tecnológico se convierte en director ejecutivo. Noah Carter está listo para dominar el mercado. Sonreí. Estaba listo para dominar. Ya lo había hecho. La llamada inesperada. Justo cuando estaba a punto de salir para mi primera reunión con inversores, sonó mi teléfono. Un número desconocido. Normalmente no contestaría, pero algo me dijo que lo hiciera. Apreté el teléfono contra mi oído. Este es Noah. Una respiración profunda. Entonces, Noah, soy Gregory. Me quedé paralizado durante medio segundo. Luego, lentamente, me incliné hacia adelante en mi silla, agarrando el teléfono con más fuerza. Gregory. No había hablado con él desde que lo vi desmoronarse en mi oficina. Desde que le devolví su patético billete de $100 y me marché. Ahora me estaba llamando. No dije ni una palabra. Su voz se quebró un poco, como si odiara lo que estaba a punto de decir. Necesito verte. Sonreí. ¿Y tú? Noah, exhaló, como si el peso de su propio ego lo estuviera sofocando. Esto es serio. Oh, estoy segura de que lo es. Me eché hacia atrás. Pero lo que no entiendo es por qué debería importarme. Silencio. Luego, su voz se convirtió en algo que nunca había oído antes. Un sonido que nunca pensé que Gregory Whitmore fuera capaz de emitir. ¿Derrota? Porque no me queda nada, admitió. Y necesito tu ayuda. Levanté una ceja. Gregory Whitmore me estaba pidiendo ayuda. Qué poético. ¿Cómo sé que esto no es otro juego?, pregunté. ¿Que no estás planeando un último esfuerzo para reconstruir lo que destruí? Su risa era amarga. Noah, ya no queda nada por reconstruir. Exhalé lentamente, golpeando con los dedos el escritorio. Había soñado con este momento. El día en que Gregory Whitmore finalmente se daría cuenta de que no era intocable. ¿Y ahora? Era un hombre desesperado que luchaba por conseguir lo que quedaba. Debería haber dicho que no. Debería haber colgado. Pero algo dentro de mí, tal vez curiosidad, tal vez una solución, quería escuchar lo que tenía que decir. Está bien, dije. Una reunión. Pero el lugar lo elijo yo. No discutió. Porque por primera vez en su vida, Gregory Whitmore no estaba al mando. La última conversación. Conocí a Gregory en un pequeño restaurante casi vacío del centro. Elegí el lugar a propósito. Sin prensa. No había lujos, solo dos hombres sentados uno frente al otro. Cuando entró, apenas lo reconocí. El otrora poderoso director ejecutivo ahora era solo un anciano con un traje arrugado. Parecía cansado. Destrozado. Como si alguien hubiera tomado los cimientos de su vida y los hubiera destrozado a sus pies. No me puse de pie cuando se sentó. No le ofrecí un apretón de manos. Acabo de observar. Suspiró, frotándose las sienes. Supongo que lo has estado disfrutando. Inmensamente. Bebí un sorbo de café. Él soltó una risita breve y sin humor. Por supuesto que sí. Una camarera se acercó y le preguntó si quería algo. Él le hizo un gesto para que se fuera. Para un hombre que solía vivir para la extravagancia, Gregory Whitmore de repente parecía haber perdido el apetito por el mundo. Finalmente, exhaló. Necesito un trabajo, Noah. Casi me río. Disculpe. Apretó la mandíbula. ¿Me escuchaste? Sacudí la cabeza divertido. Greg, pasaste años tratándome como si fuera inferior a ti. Me dejaste tirado. Le entregaste mi trabajo a otro hombre. Lo sé. Su voz sonaba tensa. Y yo estaba equivocado. ¿Equivocado? Esa fue la primera cosa honesta que me había dicho. Me incliné hacia adelante y apoyé los brazos sobre la mesa. ¿Por qué debería ayudarte? Vaciló. Luego,
Con una voz que apenas era un susurro, dijo, porque no sé cómo empezar de nuevo. Lo estudié durante un largo momento. Este no era el Gregory que conocí el primero. Ese hombre había sido arrogante, intocable, despiadado. Este hombre no era más que otra víctima de su propia codicia. Y por primera vez, no sentí ira. No sentí odio. Sentí indiferencia. Terminé mi café, dejé la taza y lo miré a los ojos. Greg, dije lentamente, creo que no lo entiendes. Frunció el ceño. Sonreí. No acabo de destruir tu empresa. Me incliné hacia ti. Te borré. Sus labios se separaron ligeramente y su respiración se entrecortó. No vas a volver de esto. Continué. Tu nombre no significa nada en esta industria ahora. No tienes influencia. No tienes poder. No tienes futuro. ¿Y quieres que te ayude? Negué con la cabeza. No te debo nada. Gregory tragó saliva con fuerza, sus manos temblaban ligeramente mientras tomaba su agua. Él lo sabía. Esto no era una conversación. Era un entierro. Me levanté y cogí mi abrigo. Antes de irme, saqué algo de mi bolsillo, el mismo billete de $100 que me había tirado esa noche. Lo coloqué con cuidado sobre la mesa frente a él. Este es tu valor real, Greg. Luego salí. Y nunca miré atrás. Salí del restaurante y salí a respirar el aire fresco de la tarde, sabiendo que acababa de cerrar el último capítulo de la familia Whitmore. Gregory estaba acabado. Y por primera vez desde que todo esto empezó, me sentí libre. No solo libre de ellos, sino libre del pasado. Ya no era el hombre que mendigaba su aprobación. No fui el tonto que construyó un imperio para que otro hombre lo robara. Fui el hombre que recuperó todo. Subí a mi auto y cerré la puerta con un golpe satisfactorio. La ciudad se extendía ante mí, brillante y llena de oportunidades. Una ciudad que ahora me correspondía conquistar. Saqué mi teléfono y revisé mi calendario. De vuelta al trabajo. Una reunión con la aerolínea más grande del país en 1 hora. Una propuesta con una empresa de viajes corporativos que vale miles de millones por la noche. Una invitación a cenar con algunos de los inversores más poderosos del mundo. Y, a diferencia de antes, yo no iba a esas reuniones como un experto en tecnología, iba como el hombre que necesitaban. Porque Whitmore Travel estaba muerta, y Carter Global Solutions estaba recién comenzando, tomando el control de la industria. Cuando llegué a mi oficina, la energía en el edificio era eléctrica. Todos los empleados con los que me cruzaba sabían exactamente lo que habíamos logrado. Habíamos desmantelado una empresa histórica, y en su lugar, estábamos construyendo algo imparable. Entré en la sala de conferencias, donde me esperaba mi equipo ejecutivo. En cuanto me senté, mi director financiero sonrió. Noah, dijo, deslizándome un expediente. Te va a encantar esto. Lo abrí y escaneé los números. Grandes corporaciones firmando contratos exclusivos con nosotros. Los antiguos clientes de Whitmore Travel se pasan a Carter Global Solutions. Nuestra valoración se ha disparado por encima de las previsiones. Dejé escapar un suspiro lento y asentí. Está sucediendo más rápido de lo que pensábamos. Mi director de operaciones se rió. Eso es porque nadie quiere hacer negocios con un barco que se hunde. Sonreí. Exactamente. Noah, dijo mi director financiero, observándome. Ya los hemos vencido. ¿Qué sigue? Cerré la carpeta y me recliné en mi silla. ¿Qué sigue?, repetí, pensando. ¿Qué era lo siguiente? Ya había ganado. Había enterrado Whitmore Travel, había dejado a Gregory en ruinas y había apartado a Samantha de mi vida para siempre. Pero había una última cosa que quería. Quería asegurarme de que nadie volviera a dudar de mi poder. Quería convertir a Carter Global Solutions en la empresa más importante del sector. Quería controlarlo todo. Y sabía exactamente cómo hacerlo. El último movimiento de poder. A la mañana siguiente, hice una única llamada telefónica. Era para un grupo de inversión privado que me había estado siguiendo durante meses. Respondieron al segundo timbre. Noah, el hombre del otro lado, dijo,
Esperaba que me llamaras. Sonreí. Hablemos. Negociamos durante 1 hora. Cuando colgué, el trato ya estaba cerrado. Carter Global Solutions estaba a punto de adquirir todos los activos que le quedaban a Whitmore Travel. Pensaban que podrían sobrevivir con restos. También me llevaba los restos. No quedaría nada de ellos. El último clavo en el ataúd. 2 días después, se hizo público el anuncio: Carter Global Solutions adquiere los activos restantes de Whitmore Travel. Los medios de comunicación estallaron. El imperio de Gregory era oficialmente mío. ¿Su nombre? Borrado. ¿Su legado? Inexistente. ¿Y yo? Yo fui el hombre que construyó, perdió y luego recuperó todo con intereses. Al mediodía, mi bandeja de entrada estaba inundada de mensajes. Pero uno se destacó. Un mensaje de Samantha. Noah, vi las noticias. No sé qué decir. Sonreí. No había nada más que decir. Ella había elegido oponerse a mí. Ahora, ella era solo otra espectadora que me observaba levantarme. No respondí. Ni siquiera dudé. Borré el mensaje. Ella ya no significaba nada para mí. La mejor venganza. Esa noche, me quedé en el balcón de mi ático, con un whisky en la mano, mirando la ciudad que se extendía a mis pies. La misma ciudad que una vez me pareció demasiado grande. La misma ciudad en la que había trabajado incansablemente en las sombras mientras otros se atribuían el mérito de mis ideas. Ahora soy el dueño de esta ciudad. Mi nombre estaba en boca de todos. ¿Y lo mejor? Nunca más tuve que luchar por su aprobación. Porque ahora eran ellos los que me perseguían. Sonreí y levanté mi copa en un brindis silencioso. No por venganza. No a la amargura, sino a la libertad, porque yo no fui el único que se vengó. Yo fui el hombre que los superó a todos. ¿Y eso? Esa fue la mayor victoria de todas. El mundo se veía diferente ahora. No porque el horizonte hubiera cambiado, ni porque la ciudad se hubiera doblegado de repente a mi voluntad, sino porque por primera vez en mi vida ya no perseguía nada. Lo tenía todo. Poder. Riqueza. Influencia. Y, lo que es más importante, paz. Carter Global Solutions no era solo un nombre en ascenso en la industria. Ahora era el único nombre que importaba. ¿Y los Whitmore? Habían desaparecido. Su imperio se había derrumbado. Su reputación se había desvanecido. Sus últimos bienes estaban ahora bajo mi control. No había vuelta atrás. No había redención, solo silencio. Y para un hombre como Gregory Whitmore, ese silencio era peor que la muerte. El mensaje final. Ocurrió a altas horas de la noche, mucho después de que terminaran mis reuniones, mucho después de que la ciudad comenzara a relajarse. Estaba en mi oficina, contemplando el horizonte, con un vaso de whisky en la mano, cuando sonó mi teléfono. Un mensaje de texto. De Gregory. Levanté una ceja y miré el nombre en la pantalla. Todavía no había aprendido a darse por vencido, ¿no? Abrí el mensaje. Noah, no espero que me respondas. Pero quería que supieras que tenías razón. Sobre todo. Dejé que mi ego destruyera lo que construimos. Te subestimé. Y perdí. Leí las palabras 2 veces, esperando que llegara la ira. El resentimiento. Pero no fue así. En cambio, no sentí nada. Ya había ganado. Gregory ya había perdido. Y ahora era solo otro hombre que había aprendido el costo de apostar en mi contra. Dejé el teléfono sin responder. Porque Gregory no merecía una respuesta. Algunas cosas no hacía falta decirlas. Un último fantasma. Pasó una semana. Una semana de expansión, de crecimiento, de ver cómo Carter Global Solutions se hacía cargo de todo lo que los Whitmore alguna vez controlaron. Y entonces, una noche, apareció Samantha. Estaba en medio de una reunión a altas horas de la noche en la oficina cuando mi secretaria tocó a la puerta. Señor, hay alguien que quiere verlo. Apenas levanté la vista. Diles que programen una reunión. Dudó.
Es Samantha Whitmore. Hice una pausa. Por un momento, dudé en decirle que echara a Samantha. Que la escoltara fuera del edificio como si fuera una extraña. Pero algo en mí, curiosidad, diversión o tal vez el deseo de una última conversación, me hizo asentir. Déjala pasar. Unos momentos después, la puerta se abrió y allí estaba ella. La mujer que una vez tuvo mi corazón. La mujer que había elegido la codicia en lugar de la lealtad. Ahora lucía diferente. No como una mujer que había seguido adelante, sino como una mujer que se había dado cuenta de que había cometido el mayor error de su vida. Su abrigo de diseño estaba impecable. Sus tacones resonaban suavemente contra el suelo de mi oficina. Pero sus ojos estaban atormentados. Noah, susurró. Me recliné en mi silla y la observé con atención. ¿Samantha? Tragó saliva y se movió sobre sus pies. No estaba segura de si me verías. Sonreí. ¿Entonces por qué viniste? Sus labios se separaron, pero dudó. Y por primera vez, lo vi. Arrepentimiento. No es un arrepentimiento falso, ni el tipo de arrepentimiento que surge cuando se pierde dinero o estatus, sino un arrepentimiento real y genuino. Debería haberlo disfrutado, pero la verdad es que ya no importaba. Ahora ella era solo otra parte del pasado. Ella exhaló. Me equivoqué contigo. Levanté una ceja. Lo sé. Ella soltó una risa entrecortada y sacudió la cabeza. Por supuesto que lo sabes. El silencio se prolongó entre nosotros. Lo pude ver en su rostro. El momento en que se dio cuenta de que no había vuelta atrás. En el momento en que vio que yo no era el mismo hombre que una vez la había amado. Y entonces, finalmente, susurró, ¿alguna vez nos extrañas? Ni siquiera tuve que pensarlo. No. Sus labios se separaron ligeramente. Había esperado que dudara. Ella esperaba una oportunidad, pero no había nada para ella allí. Noah, dijo suavemente, dando un paso adelante. Sé que no merezco nada de ti. Pero es que... necesitaba verte. Necesitaba decírtelo. Incliné la cabeza. ¿Qué dices? Su garganta se movió bruscamente mientras tragaba con fuerza. Lo siento. Las palabras quedaron suspendidas en el aire, frágiles e inciertas. Y por un breve instante, vi a la mujer que una vez había amado. No a la mujer que había estado al lado de Gregory mientras me humillaban. No la mujer que había elegido a otro hombre antes de que nuestro matrimonio terminara. Solo Samantha. Y tal vez, en otra vida, esas palabras hubieran significado algo. Tal vez hubieran importado, pero no en este caso. Me puse de pie y me ajusté la chaqueta del traje. Acepto tus disculpas, dije simplemente. Un destello de algo cruzó su rostro. Esperanza. Alivio. Pero luego añadí. Pero eso no cambia nada. Se quedó sin aliento. Noah. Terminamos, Samantha. Mi voz era firme, definitiva. Tú tomaste tu decisión. Y yo tomé la mía. Me miró fijamente durante un largo rato. Luego, finalmente, asintió. Entiendo, susurró. Y dicho esto, se dio la vuelta y se alejó. No la vi irse. No hacía falta. Ella ya se había ido de mi vida. El hombre que siguió adelante. Me quedé allí un momento después de que ella se fue, dejando que el silencio se instalara a mi alrededor. Luego, lentamente, caminé hacia los ventanales de mi oficina, desde donde contemplaba la ciudad que ahora era mía. Durante mucho tiempo, había pensado que la venganza era el objetivo final. Que si pudiera hacerlos sufrir como ellos me hacían sufrir, finalmente me sentiría satisfecha. Pero ahora me di cuenta de que la venganza era solo un paso. ¿La verdadera victoria? Seguir adelante. Porque la verdad era que ya no era el hombre al que traicionaron. Yo no era el hombre que había pasado años luchando por ser visto, luchando por ser valorado. Ahora estaba más allá de ellos. Y esa era la mejor venganza de todas. Bebí un sorbo lento de whisky y una sonrisa burlona se dibujó en mis labios.
No porque estuviera celebrando la caída de los Whitmore, sino porque finalmente me estaba celebrando a mí mismo. Ahora el mundo era mío y yo no solo estaba preparada para el futuro, sino que ya lo estaba viviendo.